importante involucrarse. Siempre la hipertensión en la enfermedad renal es secundaria, nunca es primaria. Siempre es secundaria como tal, y eso es lo que es la mayoría de las veces en el mayor porcentaje, y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque en la enfermedad renal se va a agudizar la hipertensión en cualquiera de los estadios, 1, 2, 3, 4, 5. Mucho más en el 5, sobre todo si llega a sustitución y llega grave el paciente con síndrome urémico. ¿Sabes? Están hablando inglés, no lo entiendo. Carlita, tu micro. No es de que no lo entiendo. Yo nada más lo leo. Entonces, esto es muy importante en la hipertensión para saber qué medicamentos, qué tratamiento y qué vamos a hacer en medidas generales con estos pacientes. ¿Y de qué va a depender de esto? Del filtrado glomerular para poder estratificar al paciente y poder saber cómo voy a tratar la hipertensión de acuerdo a este filtrado glomerular. Al ir disminuyendo, tengo que adecuar medicamentos de la presión porque, por ejemplo, todos los IECAS y todos los ARAS tienen en su formulación potasio. Y si el paciente ya empieza a tener problemas, estadio 3B, 4, se me va a elevar mucho el potasio y eso es lo que me va a dar la urgencia. Por eso es importante ver cómo está orinando, cuánto está orinando y en qué estadio está para saber cómo voy a seguir tratando esa hipertensión. Esto, enfermedad renal crónica, no es un término sinónimo de insuficiencia renal. La enfermedad renal crónica se estratifica. La insuficiencia es porque ya está en la última, en el estadio 5. La tabla esta que ya se las había dado, que es importante tenerla en la memoria, traerla como si fuera su credencial de lector para que se les vaya grabando cada vez más. ¿Cómo se estratifica? La estratificación G1, G2, G3A, G3B, 4, 5, por albuminuria A1, A2, A3. ¿Cómo se deben monitorizar? ¿Cómo se deben derivar? Las cantidades de albuminuria y los mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal para determinar y estratificar dónde estamos con estos pacientes. Una descripción, cómo podemos evaluar el estadio 1 y 2, un daño renal leve, casi normal, estadio 2, daño renal ligero, con leve descenso o sin descenso, importante en la filtración glomerular, ERC, 3A, 3B, 4, la IRC ya estaríamos en 5, ya es insuficiente el paciente, la 3A, descenso ligero moderado de la filtración, 3B, descenso moderado, 4 ya es severo, 5 más que severo, ya es sustitución. La proteinuria, esto es muy importante porque el paciente renal en cualquier estadio con proteinuria, y si es hipertenso secundario, porque casi nunca llegamos a diagnóstico de hipertensión primaria, siempre son hipertensos secundarios, es importante estar viendo la proteinuria. ¿Por qué? Porque nos habla del daño glomerular que ya existe, independientemente de la presión. A mayor presión, con mayor descontrol, la proteinuria se puede hacer mucho más evidente. En la etapa 1, proteinuria de hipertensión 1 y 2, esta hipertensión conforme avanza la enfermedad renal, que es la progresión de la enfermedad renal, en el 3 ya empieza a ver si hay proteinuria y la hipertensión es de difícil control, no se llega a las cifras ideales con 1 o 2 antihipertensivos
o uno o dos antihipertensivos más un diurético, ya vamos a ver trastornos del metabolismo calcio-fósforo, unos más, otros menos, pero en la etapa 3 la vamos a ver. Al final de la etapa 3B, en algunos, dependiendo la desnutrición, dependiendo los descontroles hipertensivos, diabético, ácido úrico, triglicéridos, colesterol, vamos a encontrar ya la anemia y la desnutrición en estos pacientes. Desde este estadio, entre el 2 y el 3, podemos empezar a dar bicarbonato, en estos dos bicarbonato, que sirve para enlentecer la progresión del daño renal y para tener estable la acidosis con la que cursan estos pacientes, mucho más notorio a partir de la etapa 3. Desde la etapa 1 podemos dar los alfa-cetoanólogos, dosis muy bajas, dosis medias, dosis regulares y dosis plenas en estas dos. Entre la 3B y 4 ya la anemia se hace presente, la desnutrición, va a haber hipoalbuminemia, que no tiene que ver con la proteinuria porque está fuera, no está en rango nefrótico, y en la etapa 5 vamos a encontrar entre la 4 y la 5, ya podemos encontrar la retención hídrica, hipertensos descontrolados, síndrome urémico, hipertensos descontrolados, si no llegan a tiempo al hospital o si en esta no fueron a consulta o no los enviaron a tiempo, hay fallecimiento en estos pacientes. Este está en portugués. Aquí es un ejemplo en imagen de cómo se va comportando la disminución del filtrado, que no tiene que ver con la orina, sino la capacidad de filtración, cómo se va disminuyendo de acuerdo a la etapa. Que es más que nada para que se ilustre. Vean, etapa 1 es muy poquito, la lesión sigue filtrando, orinando. La 2 ya no filtra, sigue orinando. La 3 sigue orinando, filtra a la mitad. La 4 orina poco, filtra poco, orina poco. Fase 5 muchos ya entran en anuria franca y pudiera ya no se revierte, pero una vez que entra la sustitución podemos volver a recuperar formación de orina hasta más o menos aquí, que vuelven a orinar medio litro, un litro, hay quienes orinan litro y medio, pero ya no depuran, entonces a esos pacientes les va mejor cardiovascularmente. Eso ya lo habíamos visto de cómo definimos el problema de la enfermedad renal. Esto es cómo va de acuerdo al incremento de la creatinina, porcentaje en el que va a empezar a tener problemas en la formación de orina estos pacientes. La hipertensión arterial nos da un 25.5% de pacientes que llegan a insuficiencia, que llegan a sustitución. La diabetes 43, las glomerulopatías son las que menos. La hipertensión, esta cifra, a partir de 90 es una hipertensión franca, a partir de 80 es un foco rojo, 85 de diastólica es hipertensión. Esto es un descontrol, ya es un descontrol. Y en los pacientes de hemodiálisis, esto empiezan así ya en un 90% con estas cifras basales o mucho más altas. Llegan con urgencia o emergencia hipertensiva, se dan cuenta que ya es un paciente que requiere sustitución y tiene que tratarse la emergencia, urgencia, más la resolución del síndrome urémico, de la uremia, que vaya, y el síndrome urémico también lo dividimos. Síndrome urémico estable, síndrome urémico inestable, síndrome urémico compensado, síndrome urémico descompensado, y la combinación que hay de los cuatro. Ver cómo está hipertrofia del ventrículo izquierdo, la placa de tórax es importante.
La hipertensión por sí sola aumenta la mortalidad, problemas de EBC, muy comunes, sobre todo pacientes ya en una etapa final que no decidieron la sustitución a tiempo y no quisieron y llegaron graves al hospital, o pacientes de hemodiálisis, sobre todo de hemodiálisis, es común que lleguen con crisis hipertensivas a partir de 90, 100, 120, hasta 150 la diastólica, que llegan todos perdidos. A esos pacientes, aparte de solicitar la hemodiálisis urgente de parte del servicio de urgencias, debemos de tratarlos para bajar esas presiones con lo que tengamos: vasodilatadores directos, vasodilatadores arteriales, nitroprusiato, beta bloqueador. Es muy bueno el beta bloqueador y el nitroprusiato, los he tratado así, bajan muy bonito, y no con el que no me gusta usar porque da mucha cefalea en todos ellos. Hay que darles una sedación leve, es la nitroglicerina, que también va a servir. O algunos beta bloqueadores van a dar esa cefalea. Sí. La hipertensión puede ir asociada, puede exacerbarla por sí sola. Por eso es muy importante la monitorización, y ustedes van a monitorizar mucho estos pacientes, ya sea en prediálisis, si están en ese momento, o en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. A esto le deben de poner mucha atención: al paciente hipertenso, al paciente diabético, y que tengamos los controles adecuados. ¿Cómo vamos a cuidar esto? Ya cuando están en la sustitución, simplemente las recomendaciones: una buena diálisis, una buena hemodiálisis, y sobre todo que en los trasplantados estén tomando sus medicamentos bien, que de eso depende que eh, ese riñón esté normofuncional, y que se mantengan creatininas normales, de 0.7 a 0.9. Algo está pasando, se tiene que ir modificando el tratamiento. Arriba de 1, algo está pasando. 1.5 ya es para preocuparse de que ya está pasando algo, en donde se ve cuál es la causa, se pulsan, se internan, se hace ultrasonido para saber si algo está fallando y ver si es necesario realizar biopsia a ese riñón trasplantado. O hay hipertensión nuevamente que está descontrolando al paciente. El objetivo siempre: presión arterial disminuida, disminuir el efecto cardiovascular y disminuir en los pacientes en cualquier estadio, disminuir la progresión, y en el paciente diálisis hemodiálisis, que se encuentre en buen estado, ya no va a progresar, pero sí vamos a disminuir el riesgo cardiovascular. Esto difícilmente lo logramos en nuestro sistema, sobre todo el público. ISSSTE, difícilmente lo vamos a lograr. Esto realmente lo hacemos. Ojalá que también nos apoyaran los médicos familiares para hacer esto, valdría más la pena. El tamizaje que se debe de hacer en la clínica, pero ustedes son muy importantes cuando las llegan a sacar de los servicios de nefro y están en consulta externa. La buena presión, la buena toma de presión arterial para hacer ese tamizaje y darle la recomendación al paciente. Aparte de recordar al médico: está así, tiene tanto, y es la tercera vez que viene y tiene esto alto. Y recomendarles que se cuiden la presión en casa, que se lleguen a tomar la presión en casa, que compren su aparato para poder llevar el control domiciliario sin tener que solicitar un mapa. Esto lo hacemos. La microalbuminuria siempre se pide en cualquier estadio antes de la sustitución, para saber cómo va evolucionando y determinar la progresión, si la vamos controlando o va progresando este paciente. Algunos, eso es muy importante, ya con la enfermedad renal pueden controlarse con la hemodiálisis
1, 2, 3 antihipertensivos, podemos llegar hasta 5 antihipertensivos a dosis muy altas, o controlarlo muy bien con diálisis y hemodiálisis, con buenas ultrafiltraciones, evitando la anemia, comiendo bien, si todavía orina, un poco de diurético, si no solamente con la ultrafiltración y con la diálisis, entre menos concentración de glucosa mejor, para no perder ese peritoneo. Pero hay pacientes que a pesar de buenas ultrafiltraciones, a pesar de que orinen, a pesar de tenerlos secos, los tenemos con 3 o 4 antihipertensivos. Y ECA-ARA se llegan a asociar, y ECA-ARA con dihidropiridinas, y ECA-ARA con calcio antagonistas, y ECA-ARA con vasodilatadores. Los diuréticos, ¿cómo los vamos a ir incrementando? A mayor diurético, el diurético tiene dos efectos, o bueno, dos efectos secundarios. Es ototóxico y a dosis muy altas es nefrotóxico. Por eso algunas veces los pacientes que entran en anuria, en terapia intensiva, no se da un buen aporte de líquidos y se da infusión a dosis muy altas de diurético, toda esa situación de falta de agua y diurético a dosis altas nos va a llevar a daño renal agudo, que si no se resuelve, nos va a dejar daño renal crónico. Ese es el inconveniente de los diuréticos, si se usan a dosis muy altas. Pacientes que orinan en cantidad menos de medio litro, de 500 mililitros hacia abajo, en diálisis o hemodiálisis, ya no damos diurético. De 1 litro hacia arriba sí se les puede seguir dando, de 20, 40 miligramos no más, una sola vez al día. Entre 600 y 1 mililitro igual podemos llegarlo a dar a dosis de 20, 40 miligramos. ¿Qué es lo que valoramos? La condición clínica para estos pacientes. Todo paciente con menos de 30 mililitros minuto, diurético de asa, y podemos combinar todavía aquí con otro diurético que puede servirnos, la espironolactona, sobre todo si hay proteinuria. O si estoy controlado con la presión, no tengo tanto edema, se les puede dar con esta cantidad hidroclorotiazida a los pacientes. En prediálisis, ya la hidroclorotiazida y la espironolactona con la falla franca, nos quedamos solo con furosemide, diálisis o hemodiálisis. Estas son las cifras, diabéticos y no diabéticos. Vean, nada más varía un poco la diastólica, pero todos son 80. Pacientes con proteinuria, tratarlos de tener un poquito más abajo para que ese control de presión nos ayude a evitar ese daño glomerular que va a estar sacando proteínas. Pero siempre ideal, 80 hacia abajo, máximo 75, mínimo 75. 70 ya se pueden sentir mal. Presión sistólica 140, la diastólica 80. La sistólica puede ser una sistólica aislada y los pacientes nos pueden tolerar muy bien hasta 180. Pero la importante primero siempre es este. Mínimo 80, por abajo de 80, mejor. Bueno, máximo 80. Por abajo de 80, siempre, siempre mejor. Y recordar que debemos de tomar muy bien en cuenta, debemos realizar una buena toma de presión arterial para que estas cifras no se nos confundan. Sobre todo, nosotros tenemos que estar más acostumbrados, ojalá todavía existiera, en los galvanómetros de mercurio. Después los aeroides y por último los electrónicos. Profesor, pero casi ya no hay de mercurio. Ajá. Vayan a... Luego no están bien calibrados. Ajá. Los individuos de los viejos que todavía están que arreglan todos los aparatos del hospital. Ajá.
hablamos de viejos arriba de 55 años, saben calibrarlos, ¿eh? ¿Eh? Muchos, pero les da flojera, ya si les dicen, oye, y te doy tu lana, pues ya. Con lana dicen sí, pero muchos de ellos pueden calibrar los de mercurio. Es algo que se hacía muy frecuente allá, en los hospitales, porque eran los que más teníamos, los de mercurio. Ahora tenemos los aeroides que los pegan en pared, que también es muy bueno ese, ¿eh? Ese. Los aeroides, y todos ustedes que siempre compran por facilidad, porque les facilita el trabajo, compran sus Sí. electrónicos, dejarlos siempre en su caja, o si no, si les estorba mucho la caja, comprarse de esas bolsas que tienen las bolitas de aire, Ajá. para que protejan de los golpes su aparato, y eso no les descalibre lo electrónico. Ok. Cuidar estas cifras, que sean menos de 90 en los pacientes de diálisis, y acuérdense que siempre es, con ustedes nunca se hipertensan, ¿eh? Realmente con ustedes nunca se hipertensan. Por aquí ven al médico y cómo se hipertensan la mayoría de pacientes. Todos. Unos más, otros menos. Son muy pocos los que no llegan, no se hipertensan. Por eso es importante que cuando llegan al servicio, inmediatamente no les tomen la presión, los dejen sentados 10 minutos. Si subieron escaleras, que ya se les hacía tarde, toda esa situación va a dar hipertensión muy leve y taquicardia, para evitar un resultado falso positivo o falso descontrol. Saber con quién van, si no se están peleando con el familiar, si van con un vecino o sobre todo van cuidadores, y hay veces hay cuidadores que no se llevan bien con ellos y cómo se hipertensan también. Todo eso tenemos que valorar en el paciente hipertenso ya con enfermedad renal, en cualquier estadio y sobre todo en diálisis y hemodiálisis, en el control de consulta. ¿Cuándo vamos a hablar esto de resistente o refractaria? Cuando están cifras de esto en adelante. Tengo una paciente en la unidad de Catepec que se fueron y regresaron, se fueron porque les iba a dar clonazepam transdiálisis para que se les quitara la angustia. Son trasplantadas las dos, madre e hija, tienen una diferencia como de un mes del trasplante, tienen una diferencia de haber presentado el daño renal también como 3 meses. Se angustia una y se angustia la otra, se pone mal una y se pone mal la otra, hasta parecen gemelas. El papá falleció por daño renal. Se ha complicado todo, sus historias son casi casi para la Rosa de Guadalupe. De cómo se complicaron, están vivas, quién sabe, gracias a quién, tienen unos corazones con una cardiomiopatía dilatada severa, en donde las fracciones de eyección de las dos estaban entre 25 y 35%, y eso es muy pobre para una hemodiálisis. Idealmente para la hemodiálisis la fracción de eyección, ventrículo izquierdo, ideal o que no nos va a causar tanto problema, es arriba del 50%. No te lo comas ya. Por abajo del 50% el riesgo cardiovascular es altísimo, es el 100% de muerte súbita. Ellas tienen entre 20 y 30% de función, realmente. La hemodiálisis es un riesgo, tienen permacal, no son candidatas a fístulas. Una fístula, recuerden que se va a realizar con más de 50 de FEBI y no con menos de 50 de FEBI. Va a fallar, se puede trompasar o va a causar mucho problema a nivel cardíaco en precardia y poscardia. Hipertensión maligna, aquí ya hablamos de una hipertensión primaria asociada a el daño renal, puede ser por suprarrenales, todo este problema, y es de muy difícil control, realmente es muy refractaria, y a veces a estos pacientes, o cuando están aquí, a estos pacientes hay que hacerles nefrectomía bilateral, y aún así están hipertensos. Eso nos habla de que el daño no era estrictamente en el riñón, suprarrenales o problemas de la aorta. Esta es la clasificación, cómo se fue evolucionando
JSNS1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, estamos ahorita en la 8. Vean cómo se van dando los cambios en los consensos. Y tus tenis también, por favor, llévalos a que no. Esto ya son recomendaciones de la JNS8, la JNS7 y una clasificación europea, la ACCAJ. Vean cómo no coinciden tanto los criterios. Gracias. Varias clasificaciones en los años que se han utilizado. Ahorita casi todo el consenso está con la JNS8, es este, que la JNS8 dio este cambio. A partir de 80 ya se considera hipertensión, 90 es descontrol hipertensivo, ideal son 75. Esa fue el único cambio, y en todo lo demás cambiaron recomendaciones. Las recomendaciones fueron las que le pusieron más atención en la JNS8. Y lo importante, en la JNS8 cambió todo esto. De tenerlas 1, 2, 3, prehipertensos, se quitó estos datos, prehipertensión, y se dejaron normal, elevado, estadio 1, 2 y 3. 1 y 2. Esta forma de haberlos subclasificado es como parecido al renal A y B, medianamente controlado, muy descontrolado. Óptima normal alta, grado 1, grado 2, grado 3, sistólica aislada. La sistólica aislada siempre va a ser mayor, esta puede estar normal, por eso se llama sistólica aislada, va a ser mayor de 180, 160, ¿cómo se da el descontrol? Pero mayor de 180, y esta normal, cuesta mucho trabajo compensarla. A estos pacientes lo que buscamos con sistólica aislada, tener bien la diastólica lo mejor posible, aunque va a estar a veces muy abierta. Podemos tener los 75-80 de diastólica con 160 de sistólica, seguirlos ultrafiltrando, seguir modificando la diálisis peritoneal, sabiendo que la abertura entre estas dos y la persistencia de esta nos aumenta el riesgo cardiovascular y posibilidad de EBC, posibilidad de infarto. Más alta esta, infarto. Más alta esta, EBC. La estrategia de la JNS8, vean esto. De acuerdo a la enseñanza neoliberal, evidencia A, B y C, primeros estadios, por consenso, utilizan diurético, beta bloqueador y ECA y ARA. Pero en general, esto lo hacemos al revés. Es ARA o ECA dependiendo. Sin beta bloqueador, ARA y ECA con tiazida. Hasta el tercero beta bloqueador. Hasta los cardiólogos siempre asocian ARA tiazida y ECA tiazida. Los médicos familiares y los médicos generales utilizan el beta bloqueador inicial, y es el que menos debemos utilizar. Como inicial, lo vamos a dar hasta tercera o cuarta línea y va a funcionar bien. Sobre todo cuando tengo taquicardias en estos pacientes reflejas, o pacientes hipohipertiroideos, está indicado. Pacientes diabéticos y con EPOC, no está indicado en primera línea el beta bloqueador. ¿Cómo los vamos a ir alternando? Si empezamos ARAS, no se controla, tiazida, no se controla, ARA, tiazida y ECA, no se controla, podemos entrar a beta bloqueador o podemos entrar a vasodilatadores mixtos. En la etapa 2, en la evidencia B, cuando no se controla de la tiazida, vamos a entrar a diurético de asa, furosemide, o podemos agregar tiazida con espirinolactona, quitar tiazida, asa, diurético de asa, espirinolactona,
que da buena asociación, y sobre todo hay que tomar en cuenta cómo está el corazón, sus condiciones, cómo está el hígado, para dar la hidroclorotiazida, la espironolactona. ¿Qué ventaja tiene la espironolactona en el paciente hipertenso? También nos sirve para controlar la proteinuria y podemos valorar entonces tiazida, dosis baja de espironolactona, con cualquiera de estos dos, controlar la presión, pero vamos a dar un efecto secundario, proteinuria, trabajar la proteinuria. Estos dos son antiproteinúricos. Y si doy un diurético que también me ayuda a controlar la proteinuria, pues mucho mejor para estos pacientes. Y la evidencia C con pacientes muy descontrolados, ya las dosis plenas de ARA y ECA deben ser evidentes, dosis plenas. Si los ARA los damos cada 12 horas, dependiendo sus presentaciones, de 40, 50, 80 miligramos por toma, que pueden llegar a tener hasta 300, 400 miligramos totales en 24 horas de estos dos. Los IECAS que se expresan en 5, 10 miligramos, dependiendo de las familias, de las dosis plenas, podemos llegar casi a los 80 miligramos en 24 horas. Podemos llegar a tomar 5 captopriles, 5 enalapriles, dosis plenas. Pero ¿qué es lo que preferimos? Nos quedamos a dosis medias, agregamos diurético, agregamos beta bloqueador o agregamos vasodilatadores directos. Y en caso de que no se controlen ni por evidencia B y evidencia C, entramos a un vasodilatador directo arterial, que es, y ahorita me acordé del nombre, el Mixil es el diurético. Ahorita voy a escuchar, mi amor. Desde ayer me estoy acordando del nombre y ahorita se me vino a la mente y ya se me volvió a ir. Minoxidil es el vasodilatador más potente que hay, no se comercializa todavía en México, se compra en Estados Unidos, hay farmacias que los venden, y con el minoxidil podemos agregarlo a la combinación de todos estos o disminuir dosis de todos estos más minoxidil, y se puede llegar a controlar con uno u otro más minoxidil, o quedarse estrictamente con minoxidil y con buen control hipertensivo. Casi venden, creo que siguen vendiendo la tableta a peso. Y podemos llegar a utilizar, si es un hipertenso severo, descontrolado, 3 tabletas al día. Pero yo me he quedado hasta con media tableta en 24 horas. Un cuarto y se controlan bien con algún otro antihipertensivo asociado. Y me dio buen resultado en pacientes de hemodiálisis y de diálisis. En pacientes en estadio 1, 2, 3 nunca lo he usado porque no he tenido tantos controles de la presión en esos estadios. Importante el grupo poblacional, la terapia como la voy a dar y las recomendaciones, de acuerdo a las evidencias que tengamos de los descontroles. ¿Cómo se va a regular la presión arterial? Toda la presión arterial. ¿Se ve esta? Bueno, ¿sí se ve? Sí se ve, pero chiquita. Sí. Y es toda la diapositiva. Bueno, ¿qué es importante tomar en cuenta en la génesis de la hipertensión? Interviene riñón, intervienen arteriolas, vénulas y arteriolas, no solo de riñón, interviene corazón, médula espinal. Es todo un proceso, principalmente a nivel de los vasos más pequeños, vénulas arteriolas, y cuáles otros vasos más pequeños, aferente, eferente, aparato yuxtaglomerular. ¿De qué depende todo esto? Estos son los vasoreceptores. Núcleo del tracto solitario, este es a nivel de médula, como tal,
A nivel de corazón, tenemos también varoreceptores. Tenemos unos varoreceptores a nivel de cuello que nos van a regular o nos van a sensar presión alta, presión baja. Sobre todo cuando estamos en zonas altas, cuando estamos en zonas bajas, cuando estamos deshidratados, ahí van a sensar y van a estimular, bueno, ese sensor manda información al cerebro, información al corazón, información a vénulas arterias, ¿para qué? Para contraerse, hacer vasoconstricción y subir la presión, o provocar vasodilatación y bajar la presión, dependiendo calor, altura, ejercicio que hagamos. Y este es así como se va regulando con estos tres órganos. ¿De qué depende? Integridad del corazón, de qué depende integridad de los vasos y arterias más pequeños, que nuestra respuesta neurológica sea buena. ¿Para qué? Para que los cambios de presión oncótica que ahí intervienen, los cambios de presión oncótica, los cambios y los vasoreceptores a nivel de corazón funcionen rápido. ¿Para qué? O producir un poquito más taquicardia o producir bradicardia para hacer compensación en este volumen de presión oncótica y coloidosmótica. ¿Para qué? Para que se presente un control de presión arterial. En la hipertensión tenemos problema aquí, que tiene que ver con riñón, o tenemos problema aquí, que es muy pocas enfermedades estrictamente del corazón, y suprarrenales, y que nos va a dar la alteración aquí, a nivel de médula espinal, bulbo raquídeo. Los ajustes cardiovasculares inmediatos, vean, presión arterial, descarga de vasoreceptores, centros cardiovasculares del bulbo raquídeo, aumenta actividad simpática, disminuye actividad parasimpática, aumenta el tono arteriolar, hay vasoconstricción, hay resistencia, hay aumento de presión arterial. Disminuye la actividad parasimpática, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y incrementa la presión arterial. Si tengo incremento de frecuencia, incremento de volumen sistólico, ¿qué me pasa? Tengo alteración en presión venosa central, presión venosa periférica, el tono venoso se me altera, aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta el volumen sanguíneo. Esto roto lo vamos a encontrar muy notorio en los hipertensos de larga evolución o los pacientes con cardiomiopatía dilatada o cardiomegalia ya importante por diabetes, por hipertensión, por drogas. Entonces estos mecanismos los vamos a encontrar mucho más fácil clínicamente en esto: frecuencia, volumen, gasto, que lo podemos medir, presión venosa central, periférica, volumen sanguíneo. Eso no lo podemos medir, tampoco lo podemos medir, pero esto sí, lo vamos a encontrar en los pacientes ya con problema de corazón importante. Pero esto es el mecanismo cardiovascular de la presión arterial. Ahora, el riñón, ¿dónde va a intervenir en este mecanismo cardiovascular? Acá, en el gasto, resistencias periféricas, vasoconstricción. ¿Por qué? Porque se va a activar sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso nos va a aumentar esto. Nos va a aumentar esto. No va a disminuir esto. A nivel del cerebro, los vasoreceptores, centros del bulbo raquídeo, nos dan estímulo simpático, eferentes y aferencia vasoreceptor arterial, que llega y el que sale, aferente, eferente. Cuando este centro nos sensa que hay mucho calor,
hay vasodilatación, el centro del bulbo raquídeo responde con el organismo, ¿con qué? Con un síncope vagal. Los pacientes se desmayan, o cuando están haciendo mucho ejercicio y no tienen la suficiente hidratación, no se hidrataron un día previo al ejercicio, durante el ejercicio o durante la competencia, el calor va a vasodilatar. Esa vasodilatación, esos sensores en arterias, venas, van a llegar al bulbo raquídeo y este va a responder con un síncope vasovagal, ya sea dolor profundo, y como mecanismo compensador, una vez que sucede esto, a nivel cardiopulmonar va a intentar subir la presión venosa central. ¿Para qué? Para que despierte el paciente o de tiempo que, con estado de conciencia, llegue a alguna parte para que lo atiendan y no pierda el conocimiento. Ahora, la respuesta al ejercicio será aquí. Sensación de peligro será aquí. Los sensores, cuello y corazón, van a reflejarlo. Sobre todo, sodio-potasio. Respuesta isquémica cerebral también. Es aumento de la presión intracraneal, reflejo de Cushing. Esto ya es en patologías como tal. En problemas de acidosis, estado hiperosmolar, un choque hipovolémico, una sepsis, alteración de PO2, PCO2, va a responder bulbo raquídeo con estos dos mecanismos. ¿Y qué es lo que va a hacer? La presión venosa central puede bajar, todo por esto, y entrar en un bajo gasto, todo, y nos va a llevar a un vasoespasmo, o un síncope vasovagal. Un vasoespasmo en un hipertenso, en un diabético, por estímulo del centro de bulbo raquídeo, ¿a qué nos va a llevar? A un infarto, a nivel cerebral, a una isquemia, como tal. En este mecanismo de regulación de la presión arterial a corto y a largo plazo. ¿Qué es lo que se nos va a alterar corto y largo plazo? Volumen. ¿Y este volumen de qué va a depender? De riñón. ¿Y cómo va a depender del riñón? De cómo responda sodio, potasio, renina, angiotensina, aldosterona. Lo que entra, lo que sale, calidad de lo que entra, cómo sale de acuerdo a su reabsorción, su reabsorción de acuerdo a requerimientos, o lo que no va a resolver y lo va a sacar porque hay exceso. Estos cambios de volumen los va a tomar mucho en cuenta el corazón, pero gracias a al riñón. ¿Y de qué depende? Volumen y filtración glomerular. En presión arterial media y la tasa de gasto urinario. Puede orinar 1 litro, menos de 1 litro y tener presiones bien. Puede orinar más de 2 litros y ser hipertenso. No va en función del gasto urinario los cambios de presión. Los cambios de presión van en función de cómo esté la filtración, cómo esté la presión arterial dependiente de aparato yuxtaglomerular y cómo esté estas respuestas que tenga nuestro cerebro en los centros de bulbo raquídeo. Cómo esté esto, sobre todo de aquí y de acá. ¿Para qué? Para que sense y saber, persona hipertensa, persona sana. Vean cómo se ve en esta gráfica, líquidos y presión arterial no van de la mano. Una persona hipertensa que orine 1 o 2 mililitros minuto, como se va a desarrollar la hipertensión. En la normal sana no va a pasar nada, o si yo restringo un poco los líquidos,
tampoco me va a hacer mucho cambio la presión arterial, que es lo que tengo que restringir aquí. Solo lo voy a restringir en el paciente renal. En el paciente hipertenso no voy a restringir el líquido, lo que voy a restringir es el sodio, para que no tenga yo estos cambios y para que esos cambios en volumen por el sodio no me hipertensen esta parte, y el paciente con un buen control dietético inicial, baja de peso, no voy a requerir tratamiento y lo voy a controlar. No quiero que un sano se desarrolle acá, una buena nutrición balanceada, proteínas y sodio sin restricción de líquidos. Esta es la más conocida. ¿A quienes afecta? 5% a 10 de los pacientes hipertensos, ¿no? Un poco más, como tal. Ya sea por enfermedad renal, la endocrina, el hiperaldosteronismo, primario, secundario, me van a dar hipertensión, la enfermedad renal, la coartación de la aorta, fármacos y drogas, el embarazo, misceláneos. En la enfermedad renal, ¿qué es lo que nos afecta? Esto, el parénquima, todo lo que afecte al glomérulo nos va a dejar este problema. Las túbulo-intersticiales no cursan tanto con hipertensión como estas. La renal poliquística, salvo que sea un hipertenso primario, muchos poliquísticos reales no son hipertensos. La uropatía obstructiva, secundariamente y dependiendo la progresión y la gravedad, la severidad de la progresión, va a estar hipertenso. La enfermedad renovascular, eso sí, la hipertensión que esté con alguna estenosis de la arteria renal, me va a producir la hipertensión renovascular y la hipertensión sistémica. Tumores productores de renina, que también es raro, los tumores en riñón, que me pueden provocar esto. La síndrome de Liddle, que son enfermedades genéticas de transporte tubular, donde se va a alterar secreción, reabsorción de sodio. Las endocrinas, aldosteronismo primario, que depende de los mineralocorticoides, hiperplasia adrenal congénita, secreción de vasopresina, feocromocitoma, Cushing, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia, síndrome carcinoide. Lo único que no he tratado en estos, y eso tampoco, será porque no tienen dinero para pedir laboratorios, pero sí, aldosteronismo primario y todos estos, sí me ha tocado tratarlos. Anticonceptivos, glucocorticoides, AINES, ciclosporina, anfetaminas y bicarbonato de sodio si no está bien dosificado. O hay personas que les gusta tomarse el bicarbonato de sodio porque dicen que ayuda a no sé qué cosa, que se lo recomiendan, y se toman sus cucharadas diarias, 1 o 2 cucharadas diarias con su jugo de limón. Mi cuñado lo hacía, no sé quién se lo recomendó, pero eso nos va a aumentar, alterar mucho el sodio, y eso nos puede incrementar o dar problemas en la presión arterial. Las anfetaminas van a hipertensar como tal, pueden producir una urgencia hipertensiva, y esto en todos los controles de peso. El uso indiscriminado de AINES, hay AINES que nos pueden ocasionar ese problema, y hay todos los AINES, dependiendo sensibilidad, que no la conocemos, nos pueden llevar a lesión renal aguda. De todos los AINES, ¿cuál es el que más fácil lo puede provocar? Y no sabemos si con 1, 2, 3 o 10 días de dosis, o un mes de dosis, o un año, pero es el que más lo va a provocar, la indometacina. Todos los esteroides nos va a dar alteración aquí, sobre todo los mineralocorticoides, después los glucocorticoides, alteración del sodio, y eso es lo que nos va a producir parte de la hipertensión. Todos los anticonceptivos en algún momento, por eso hay que estudiar muy bien a los pacientes para saber si es prudente darles toda la variedad de anticonceptivos, eso que lo decida gineco, o utilizar los fitofármacos, que son mucho más nobles cuando la paciente puede hipertensarse con estos.
el embarazo que ya vimos, coartación de la aorta, apnea obstructiva del sueño, que también me puede provocar problemas hipertensivo, incremento de la presión intracraneal o lesión medular, un trauma medular me puede provocar eso, sobrecarga de volumen, sobre todo si en urgencias no están vigilando bien al paciente, que le pasan agua y agua y agua, pero en forma de glucosa, dan sobrecarga de volumen y se me va a hipertensar el paciente. No con coartación de la aorta, obviamente no. Una circulación hiperdinámica, la hipertensión sistólica aislada, arriba de 200, la anemia y la fiebre se van a comportar como un estado hiperdinámico, como una insuficiencia cardíaca en fase hiperdinámica, y va a elevar la presión. Los problemas de estos, aldosteronismo y mineralocorticoides, tirotoxicosis, regurgitación aórtica, porfiria, nunca he visto una porfiria intermitente, el alcohol sí, con alcoholismo, regurgitación aórtica y tirotoxicosis, sí, tirotoxicosis, hipertenso, sí me tocó ver y tratarlos. En Guadalajara, todo eso es de Guadalajara y en nefro ya los que tienen esa lesión, que llegan cuando teníamos camas disponibles en cualquier momento, allá en el hospital de Gabriel Mancera, el segundo piso, siempre teníamos cama disponible, ingresábamos cuanta cosa descontrolada nos llegaba con cualquier otro padecimiento en terapia sustitutiva o hasta en prediálisis. Siempre teníamos una cama para poder resolver problemas, ahora ya no. Inicio temprano, curso acelerado, ausencia de historia familiar, hipertensión resistente. Todo esto para poder controlar a un paciente hipertenso. Si no se logra, cómo está la historia familiar, cómo va evolucionando y su inicio temprano o inicio tardío. En el hipertenso, ¿qué es lo que hay que tomar, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo? La hipocalcemia. En el feocromocitoma, si yo doy beta bloqueador, la hipertensión me va a dar problemas. Por eso hay que cuidar mucho el beta bloqueador, en dónde lo voy a dar y cómo lo voy a dar. En la falla renal, dependiendo cuánto conozca yo al paciente, poder dar y sabiendo cómo orina, si todavía orina, para poder dejar IECA-ARA con diurético, en lo que hago o realizo el tratamiento sustitutivo. Feocromocitoma, obstrucción urinaria, apnea obstructiva del sueño, todos estos me pueden dar este problema de la presión arterial. Muy común, raras veces lo van a llegar a ver. Que se descontrole y sobre todo por el dolor. Cushing, coartación de la aorta, enfermedad tiroidea. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se ven? Si llega y no es conocido el paciente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Facies de luna, estrías pigmentadas, diferencias de presión de brazo izquierdo y pierna, de brazo a pierna, mayor a 20 milímetros de mercurio y ausencia de pulso femoral. La coartación de la aorta. Que también es importante hacer el diagnóstico diferencial con el pulso, con cualquier arteritis. Unas arteritis vamos a encontrar la diferencia de presión, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, brazos, piernas. Más de 20 milímetros de mercurio hacia brazos, piernas, de brazo izquierdo a brazo derecho, de 10 a 15 milímetros de mercurio va a ser la diferencia. De brazo a pierna puede irse hasta 30 milímetros de mercurio y así se hace un diagnóstico de arteritis. Enfermedad tiroidea, bradicardia, taquicardia, intolerancia al calor, estreñimiento y diarrea. Sobre todo estos. La intolerancia al calor. Aumento del potasio por incremento de la creatinina. Toda la enfermedad de parénquima renal nos va a dar eso. Toda enfermedad renal va a cursar con poquita proteinuria o mucha proteinuria, dependiendo si va a ser un nefrótico, nefrítico
o simplemente parte del daño renal, la proteinuria, puede haber o no hematuria, importante el ultrasonido, realizar la biopsia. La hipertensión renovascular, vean, es la estrechez o la obstrucción, y esto, ¿qué nos puede llevar? Edema agudo pulmonar, un problema aquí. Aquí menciona nada más asimetría, no está completamente obstruido, pero esta asimetría, vean, qué bonito se ve aquí el riñón, arteria, nos puede dar este problema. Y como se hace ultrasonido Doppler, angioresonancia, TAC, y nos pudo haber llegado el paciente con edema agudo pulmonar, hay que resolverlo, y dentro de los estudios, aparte de dar tratamiento antihipertensivo, realizar todo esto en los días de internamiento. Coartación de la aorta, casi siempre es TAC o resonancia para hacer un buen diagnóstico o corroborarlo. Tiroides, el perfil tiroideo siempre nos va a ser de utilidad. El problema estrictamente arterial, estenosis de arteria renal, flujo sanguíneo renal disminuido, incremento de la secreción de renina, esto es por estímulo en el aparato yuxtaglomerular, incremento de la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2, secreción de aldosterona aumentada, que nos va a alterar más vasoconstricción sistémica, que sí persiste, aumenta renina, aumenta la conversión, aumenta la secreción de aldosterona, disminuye flujo sanguíneo renal, enfermedad, incremento de la reabsorción del sodio, hipertensión sistémica, y todo esto junto, con esta estenosis, la incrementa y me va a dar el fallo agudo. Si son los dos, si solo es uno, va a haber mucho dolor y mucho cambio en urea y creatinina. Y abriendo, corrigiendo esto, dilatándolo, mágicamente el paciente corrige esto. Y estos procedimientos son por radiología intervencionista. O si ya tengo el daño, la hipertensión renovascular severa, esto no es posible ya abrirlo, ya no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que se hace? Igual por radiología intervencionista, se esclerosa desde aquí para que esto deje de funcionar. Si este está normal, deja de funcionar compensa y se arregla todo esto, esclerosando todo el riñón. Y se cura el paciente. Interviniendo aquí. Se esclerosa acá para que esto deje de funcionar. Y el otro riñón haga todo. Esa es la aterosclerosis. Importante ustedes dentro también del interrogatorio que van a hacer en todos los pacientes: fuma, está gordito, qué edad tiene, cómo está su colesterol, cómo está su glucosa, y problemas musculares, si es que ha habido en familia o si los ha tenido debilidad sobre todo. Este ya se las había dado, cómo cambia el flujo sanguíneo renal con la alteración que va a presentar el sistema renina angiotensina aldosterona. Vean aquí, disminuye el flujo sanguíneo renal, inmediatamente responde la eferente con vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción, todo el sistema que sale y antes de llegar al corazón va a incrementar las resistencias vasculares periféricas, va a aumentar la taquicardia, va a aumentar la presión. Al lado contrario, si esto se abre y se dilata, esto no incrementan tanto las resistencias vasculares periféricas, mejora el paciente, pero ¿de qué va a depender que esto aumente o baje? Esto, al aumentar, como mecanismo compensador, la filtración glomerular se puede mantener un rato.
estable. Si trabajamos esto y lo corregimos, esta se va a mantener estable. Si la tasa de filtración glomerular ya está baja y tenemos esto, ya empezamos a vasodilatar acá, se mejora la presión, mejora la aferente, porque mejora la postcarga, porque están mejoradas las resistencias vasculares periféricas, pero ya teniendo daño renal, aunque aumentemos esto, va a haber progresión, lo que no va a pasar aquí. Si ya es el paciente hipertenso en su fisiopatología. ¿Cómo se da el mecanismo de la estenosis? Perfusión renal disminuida, estimulación del sistema renina-angiotensina, aumento de la renina, aumento de la angiotensina, aumento de aldosterona, hipertensión dependiente de angiotensina 2. Aparato yuxtaglomerular, corrijo esto, se corrige todo esto. No se puede corregir y ya está todo mal, escleroso, deja de funcionar y mantengo un riñón contralateral normal. Y eso es lo que me va a permitir que el paciente recupere todo y vivo. Si es bilateral, eso es una muy mala suerte. Si es un riñón único, qué mala suerte, porque o lo mejoro, o lo dilato, o aquí intervengo con stent. Bueno, los angiólogos. ¿Para qué? Para tratar de recuperar este riñón si es único, si tiene agenesia renal, y si son los dos, qué mala suerte, veo cuál puedo activar mejor, o si es posible trabajar los dos juntos. Realmente esto es muy mala suerte que le pase a alguien, y esto también es muy mala suerte, que llega a tener la estenosis de los dos. Y hay que ver qué enfermedades agregadas hay para que esto se haya presentado. O cómo están los lípidos. Los cambios adaptativos irreversibles con la disminución de la filtración glomerular. Conforme va disminuyendo la filtración, primero el riñón hiperfiltra, se hace grande para compensar. Si no lo compensamos y si no logramos disminuir este problema de hipertensión, la proteinuria, la ingesta de sodio, la ingesta de proteínas, esto, después de la hiperfiltración, empieza a hacerse pequeño. Se empieza a hacer pequeño. Los cambios estructurales irreversibles son rarefacción microvascular, glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, cicatrices corticales y atrofia. Esos son los mecanismos, esa es la característica anatómica que va a presentar el riñón si nosotros le hiciéramos biopsia cuando ya está pequeño. Riesgo es muy alto. La isquemia renal, esto nos puede llevar muy rápido, pero al mejorarla, esto disminuye y quizás recuperemos un riñón. Factores que influyen en la respuesta renal a la isquemia: eventos celulares, inflamación, apoptosis y fibrogénesis, cambios vasculares iniciales, grado de progresión de la estenosis de la arteria, factores de progresión de la enfermedad renal. Si no tiene factores de progresión, esto va a mejorar y mejora el riñón. Si ya tiene enfermedad renal, estadio 1, estadio 2, y presenta esto, pudiéramos recuperarlo a la basal o a la mitad. Va a depender la instauración del tratamiento y lo que se haga aquí, en esos pacientes. Los cuadros clínicos de la hipertensión, pero ya en paciente renal. En caso de la estenosis renal, todo lo que se va a hacer, yo esto los había dado, bien, qué bonito se ve ahí, una resonancia. Nada más los centros médicos, no los humildes generales de zona. Este es un gamagrama renal con captopril, así nos los reportan en imagen, y ya nos reportan con qué velocidad entra, con qué velocidad sale la sangre y cómo filtra, cómo depura la creatinina en izquierdo y en derecho. Nos dan 4 mediciones.
en el gamagrama renal solo o con captopril. Podemos pedirlo dependiendo de lo que busquemos. La arteriografía renal, que ya la habíamos pasado. ¿Qué es lo que buscamos? Reducir mortalidad cardiovascular, reducir eventos renales, mejorar o estabilizar la función, controlar la presión arterial. Tanto en problemas de estenosis como la hipertensión como tal. Este es el objetivo. Las cifras, cuando hay necesidad de realizar algún procedimiento quirúrgico, bypass, aorta, desde la aorta infrarrenal o endarterectomía, endovascular, angioplastía o stent. Todo esto. No soy quirúrgico, sino les platicaría más. ¿Cómo se hace la angioplastía? O bueno, ¿cómo se indica la angioplastía? Lo que está asociado en la revascularización, todo lo que puede alterarse y que hay que vigilar cuando revasculariza uno, que esto también lo vigilamos cuando se conecta arteria y vena renal, se conecta el ilio en el paciente trasplantado. Ver que no aparezca proteinuria, que sea cero. El ácido úrico siempre se les va a subir, que incremente inmediatamente el filtrado glomerular. Es importante la edad para ver esos beneficios. La presión de pulso, sistólicas y diastólicas. Si se vuelve hipertensar al inicio, por ejemplo, en un paciente trasplantado hipertenso, no sé si les mencionaron, que no está indicado de primera elección para su control IECAS y ARAS. En el paciente trasplantado que se hipertensa. Tienen contraindicación relativa IECA-ARAS. No se dan. Y en cualquier otro paciente son nuestra primera elección. Como es un esquema para considerar la revascularización. Eso ya. Las causas secundarias de hipertensión, el renal como tal, renovasculares, pero esta sería más primaria, suprarrenales, neurógenas. Una psicosis me puede provocar esto, endocrinas y los fármacos. Corticosteroides descongestivos. Los descongestivos, ¿por qué? Todos los tratamientos para gripe, que son descongestivos, tienen antihistamínicos, y los antihistamínicos, por la degranulación externa, que es lo H2, van a provocar estímulo de citoquinas. Estas pueden provocar estímulo a nivel de yuxtaglomerular, comportarse como inflamación y el paciente es hipertenso. La ciclosporina, los antidepresivos tricíclicos, hay que darlos con cuidado en pacientes hipertensos. También los IMAO, los antidepresivos, AINES y la cocaína. He hemodializado emergencias hipertensivas por cocaína, si no se morían, y les da buen resultado. Limpiarlos. Los factores ambientales, sodio, ingesta de calcio, potasio, alcohol, las angustias, la actividad física, la obesidad. Todos estos factores para el hipertenso y para que el daño renal per se no se me agudice es importante, sobre todo este que ya vimos, la obesidad. ¿Qué importancia tiene? La obesidad con embarazo, la obesidad sin embarazo. La obesidad con diabetes, la obesidad sin diabetes, la obesidad con síndrome metabólico, sin síndrome metabólico. Pero en algún momento todos los obesos van a tener el síndrome cardiometabólico leve, muy controlable o severo, descontrolable. Esto es importante. Vean. Presión arterial, cambio a gasto cardíaco, resistencias vasculares periféricas, cambio a volumen sistólico, cambio a frecuencia cardíaca, el gasto, resistencias vasculares periféricas, me da cambio a estructura vascular y a función vascular, endotelio.
corazón. Aquí hablamos de precarga y aquí hablamos de postcarga. Todo esto en la génesis de la presión arterial. Esta es muy, así muy bonita y muy rápida y fácil de entender. Bueno, después de 35 años creo que ya lo entiendo. Por eso me gustan esas gráficas. Esto, por ejemplo, en cardiomiopatías dilatadas, que pueden o no cursar con presión arterial, o insuficiencias cardíacas por sepsis, que van a cursar con hipertensión arterial, aunque no sean hipertensos, en terapia intensiva. Esto es muy importante entenderlo para saber cómo voy a usar líquidos y, al entender esto, cómo voy a cuidar mi riñón. Eran nefrólogos mis maestros de terapia intensiva. Todo el año que hice de terapia intensiva, solo uno era internista intensivista, todos los demás eran nefrólogos. Entonces, esto entenderlo muy bien con ellos, hasta que llegué a nefrología dije, ay, con razón, no se pasaban de líquidos. Y una de las manías que al principio nos enseñaron en Guadalajara, internistas, era el tratamiento intensivo con líquidos, casi hasta el edema agudo pulmonar, en donde si tenía yo esta alteración por un problema séptico ya en alto gasto, fácilmente lo llevaba yo edema agudo pulmonar, terminaba intubándolo y nos costaba mucho trabajo volver a recuperar esto. Digo, después de 35 años creo que lo aprendí, o medianamente lo entiendo. Volumen intravascular, ¿de qué depende? Del sodio. Muy importante, si se rebasa la capacidad para excretarlo, va a aumentar el volumen y va a aumentar el gasto. Incrementa su excreción, la natriuresis terminal, aumenta la filtración glomerular, disminuye la capacidad de absorción y actúa factor natriurético auricular. Aquí, si el riñón tiene alguna falla, le ayuda con este factor natriurético auricular como sensor al corazón cuando esto se incrementa. Los lechos vasculares con capacidad de autorregular la corriente de sangre se alteran por esto. El aumento. Para conservar el flujo sanguíneo constante, al aumentar la presión arterial, la resistencia dentro del lecho capilar o del lecho glomerular debe aumentar, que es a nivel de aquí por sodio y a nivel de glomérulo. ¿Está haciendo frío allá en México? Sí. Porque aquí ya se me frieron las manos. Bueno, yo aquí en mi casa se hace muchísimo frío. Yo tengo frío todo. Más los pies. Valga. Necesitas como 5 negros entonces para que te quiten el frío. Ándele. Si quieres te contrato a unos haitianos. Del Día de la Mujer te los mando. Cuerda. Para que te quiten el frío. La hipertensión no solo depende de cloruro de sodio, sino de todos los demás sensores. Menor capacidad renal para excretar el sodio me va a dar este problema, y sobre todo con un estímulo a mineralocorticoides. ¿Y a qué me va a llevar? A presión arterial, y se sigue perdiendo el balance de sodio a nivel de glomérulos, sobre todo en la absorción, resorción, secreción. ¿Interviene el sistema nervioso autónomo? Sí también. ¿Por qué? Porque me da homeostasia cardiovascular. ¿Con o en dónde o cómo me va a provocar esta homeostasia cardiovascular? Reflejos adrenérgicos que modulan, pero sobre todo, esta homeostasia cardiovascular a nivel de sistema autónomo me las va a dar en el endotelio. Unas arterias duras no va a responder bien esto y se va a hipertensar. ¿Dónde vamos a ver casi fisiológicamente esto? Alterado
en el paciente arriba de 60 años, que va a tener una hipertensión más sistólica que diastólica. Función adrenérgica, volumen, factores hormonales, de regulación a largo plazo. Estos también, mujeres posmenopáusicas, después de los 70 años, voy a tener alteración, homeostasia, homeostasia cardiovascular, poco de hipertensión diastólica, hipertensión sistólica aislada, muy notoria. Catecolaminas endógenas, noradrenalina, adrenalina y dopamina almacenadas en vesículas, no en la vesícula, sino en las células. Estas, sobre todo con la edad o con problema de esclerosis en vasos, un joven ya con edad cardiovascular de viejo, estas vesículas van a tener estímulo, van a sacar noradrenalina, adrenalina, dopamina y se va a elevar la presión, va a dar taquicardia. O esto, ¿dónde lo podemos ver? Muy obvio, que es como vamos a aguantar jóvenes muy activos, joven adulto, salen a comer, viejitos como uno que ya nada más aguantan una sola vez. Esto lo van a ver muy obvio en una relación sexual. Estas vesículas, ¿cómo van a responder? Estas catecolaminas endógenas, noradrenalina, adrenalina y dopamina. ¿Por qué? Porque se incrementa mucho la actividad física, aguantan la actividad física y después de que pasa ese momento, ¡boom!, se cae todo. Se duermen, da hambre, baja la glucosa, da mucha sed y al aumentar el gasto cardíaco, por la taquicardia, aumenta la producción de orina y a todos les da ganas de ir al baño. Después es donde más van a encontrar así muy obvio este mecanismo. Concientícenlo cuando estén en ese momento y verán que es más fácil entender. Se sintetiza adrenalina en la médula suprarrenal y es liberada a la circulación. Receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Aquí es donde van a intervenir los vasodilatadores directos, arteriales, venosos, directos, indirectos. Neurona postsináptica músculo liso, ahí está el alfa 1, presinápticos alfa 2, miocardio beta 1, estos son los selectivos, estrictamente a miocardio, beta 2, músculo liso de los vasos. Metoprolol, propanolol son beta 2, bisoprolol y esa familia son beta 1, porque intervienen aquí. Bisoprolol en una miocardiopatía dilatada, para evitar la taquicardia refleja que da la miocardiopatía con hipertensión, es muy bueno usarlo acá. Los selectivos, cuando no tienen ese problema, los no selectivos, si hay taquicardia, nos va a servir. Sobre todo cardiomegalias. Cardiomegalia aquí, sin cardiomegalia acá. Acción, vasoconstricción, liberación de noradrenalina, estimula la rapidez de la contracción, estimula liberación de renina. Aquí. Beta 2, relajación. Por eso, en algunos pacientes que toman beta bloqueadores, dicen que les da sueño. Es que tomo esto y me duermo. Por esto, porque tiene una acción de relajación en músculo liso. Todos los músculos lisos los va a relajar, cerebro, periféricos, intestinos, y el paciente le da sueño con estos algunos. ¿De qué va a depender? De su sensibilidad. Efecto, alfa 2, vasodilatación, beta 1, aumento gasto cardíaco, beta 2, vasodilatación. Entonces también este cuadro es así, interesante de cómo están estos receptores y dónde están. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo vamos a ver fisiológicamente? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. En un momento de miedo, que hay que proteger la vida, inmediatamente el primero que entra es este, beta 1,
hay vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, el alfa 2, que es presináptico, inhibe producción de noradrenalina, pero excita tanto que la dopamina incrementa la taquicardia, el beta 1 estimula corazón, hay mayor taquicardia, no hay contracción en el músculo, y todos estos tres hacen que corran rápido, que levanten un peso, que si se les cayó y están aplastados, ¿para qué? Para preservar la vida. Estos mecanismos los vamos a encontrar exacerbados cuando tenemos algún evento traumático y que estamos conscientes. ¿Para qué? Para que podamos intentar salvar la vida. Nuestro mecanismo, nuestro organismo interviene. ¿Para qué? Para que salgamos de ese evento, si hay posibilidades. ¿Cómo se da el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Los AT2, propiedades mitogénicas capaces de inducir cascadas de señalización intracelular que culmina con la modificación y regulación de la síntesis proteica de las células que tienen su receptor. ¿Esto qué significa? Que va a intervenir a nivel de célula el AT2. ¿Para qué? Para alterar lo que es el transporte o la membrana sodio-potasio ATPasa, y como hay muchas en el aparato yuxtaglomerular, si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está roto y está incrementado, está rota su hemostasia, el AT2 va a hacer esto. Y el AT2, al hacer esto, estimula más, va a hipertensar, va a producir vasoconstricción, aumenta resistencias vasculares periféricas, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Simplemente por esto. ¿Y a qué nos lleva a largo plazo? Hipertrofia, fibrosis y síntesis de matriz extracelular. ¿Dónde vemos esta síntesis de matriz extracelular y qué va a provocar esto? Aparato yuxtaglomerular y membrana basal por un AT2. ¿Dónde interviene? Enalapril, captopril, muy por fuera de estos. Donde interviene losartán, candesartán, aquí, en estas propiedades. ¿Para qué? Para controlarlo y volver a regular sistema angiotensina-aldosterona y controlar la presión, evitando a largo plazo esto. Y al evitar esto, que no aparezca proteinuria como efecto secundario de los ADA, al ser capaz de inducir de manera directa el crecimiento celular. Por esto, ¿qué hace sistema renina-angiotensina-aldosterona? Regula la expresión genética de sustancias bioactivas, hormonas, factores de crecimiento, componentes de matriz extracelular, citoquinas. Esto, donde lo vemos exacerbado, por lo que el daño renal en las primeras semanas se ve, bueno, en la gravedad del paciente con coronavirus. Va a tener esta alteración acá con esto, pero muy, muy, muy rápido. ¿Qué me va a dar esto? Las citoquinas, toda la cascada de inflamación con citoquinas y con todo lo que produce el COVID, me va a llevar a esto. Me va a provocar alteración en esto y aquí. Y me va a dar el daño. El daño pulmonar me lo va a censar el pulmón. Conforme esto se va haciendo más grave, más daño se me va a reflejar por alteración de precarga, poscarga y sistema renina-angiotensina-aldosterona por citoquinas, el daño renal, no directamente por coronavirus, sino por la cascada, este daño a hígado, del hígado, me regreso pulmón, corazón, y todo esto
si el paciente va a evolucionar mal y todavía no tenemos un tratamiento para evitar y cortar en cualquier parte esa alteración de cascada de productos de degradación, citoquinas, interleucinas y demás, de esa cascada que se produce, el daño renal, lesión renal aguda, hay que hemodializarlo. Como está alterado todo el gasto, si se hemodializa sin presiones adecuadas y sin intubación, no va a aguantar la hemodiálisis, no se puede colocar por posición prono y por la circunstancia de cómo se da la lesión pulmonar. Todos los pacientes que se someten a hemodiálisis de COVID no se les coloca yugulares, se les coloca femorales, que es con lo que les va a funcionar mejor, pero no en prono, obviamente, porque si no, no funciona la hemodiálisis, o por toda esta lesión que ya tiene, vascular periférica, corazón, riñón, es candidato a terapia lenta continua, 24 horas, 12 horas, 8 horas dejarlo en la máquina, sabiendo que también empieza a fallar este hígado. Y todo por esto. Y todo supeditado. ¿A qué? A estas cosas. Activa múltiples cascadas de señalización intracelular, estas principalmente en el problema de hipertensión, mucho más exacerbado con COVID, modifica la actividad de monocitos y plaquetas, los vuelve trombóticos a los pacientes. Para eso se les da los anticoagulantes. ¿Cuál es una de las causas de la muerte del paciente COVID? El embolismo, principalmente. Embolizan una barbaridad. Participar en la modulación de funciones inmunológicas y de coagulación, pues sí, eso nos va a dar. ¿Cómo se da la síntesis de angiotensina en el paciente hipertenso? Angiotensinógeno, renina interviene. Aquí el hígado tiene una función secundaria, pero tiene una función. De angiotensinógeno pasa a angiotensina 1, angiotensina 2, con este estímulo de los CK1. Y todo esto nos va a estimular receptores AT1 y AT2, donde intervienen los IECAS, enalapril, captopril y sinopril, inhibiendo la angiotensina 2. Aquí se controla la presión. El minoxidil, ¿dónde interviene? Aquí, a nivel de renina, y ya no sigue esta cascada. Ya no se estimula AT1, AT2, donde intervienen los ARA2. Aquí. Y todo esto, ¿cómo se va a reflejar? ¿Qué hace el AT1 y el AT2? AT1, vasoconstricción y sed, secreción de aldosterona, modulación del balance de sodio, liberación de catecolaminas, liberación de vasopresina, especies radicales de oxígeno, inflamación, proliferación vascular. El IECA nos va a cortar estos dos, pero siempre va a quedar un porcentaje que sí va a ir hacia esto. Y nos va a desencadenar secreción de aldosterona, vasoconstricción y sed. Entonces, al inhibir esto, tenemos que ir subiendo dosis. En los pacientes mayores, 60 años en adelante, responden muy bien a los IECAS. Responden mejor a los ARAS. Pacientes resistentes o que aquí, a pesar de dar IECAS, en la enzima convertidora de angiotensina, que eso es ECA, no da resultado y me sigue estimulando receptor AT1, AT2, dosis plenas no se controla, dosis plenas de ARA no se controla, vasodilatadores para que a este nivel, antes de el aparato yuxtaglomerular me intervengan, no interviene, beta bloqueadores, no selectivos y selectivos, dos diuréticos, vasodilatador venoso estricto,
prazosina, vasodilatador arterial, no, hidralacina es vasodilatador venoso, vasodilatador arterial, prazosina, que no nos da resultado, entonces intervengo a este nivel con el antihipertensivo más potente, el minoxidil, el que les dije. Y entonces, aunado a ese, voy cortando todos los demás, corto todo este estímulo, o puedo bajar dosis de todos los demás, dejando dosis medias o plenas del que va a intervenir acá, y evito todo esto. Inhibiendo la vía de la angiotensina. Es aquí donde van a intervenir la mayoría de antihipertensivos. IECA, ARA, minoxidil. El efecto hemodinámico de los AT2 se ha demostrado que independientemente de la presión arterial que altera, ¿qué hace? Hipertrofia ventricular, acúmulo de matriz extracelular, incremento de la cava media de los vasos. Si esto yo no lo cambio con un ARA2 para inhibir aquí, esto, vasodilatación, antiproliferativo, diferencia celular, apoptosis y natriuresis, ¿a qué me va a llevar? A esto. Hipertrofia ventricular, acúmulo de matriz extracelular, incremento en la capa media de los vasos. Por eso pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca, con hipertensión, les funciona muy bien los ARA2, porque van a intervenir aquí. Y va a mejorar hígado, pulmón, riñón y corazón, con unos ARA2, que son una maravilla. Los ARA2 nos va a provocar mejoría en esto, en el endotelio, por inhibición de la angiotensina, ya que si esta está elevada, la angiotensina nos va a incrementar la adhesión de estas sustancias. Al incrementar estas y se adhieran, va a haber más fácil formación o se van a quedar ahí las plaquetas y nos va a ocasionar trombos. Participa en la cascada de la coagulación al estimular el factor inhibidor del plasminógeno que provoca esto, que se peguen más plaquetas. Participa en la aterogénesis al favorecer las adherencias y migración de monocitos al endotelio con un gradiente de quimioatracción de espacio subendotelial. Entre el endotelio y la luz va a haber esta alteración supeditada por esto, y se me va a obstruir el vaso. Para que los macrófagos tengan contacto con sustancias grasosas oxidadas de alta densidad y que requieren que en las membranas funcionen. Al alterarse la membrana celular, ¿en dónde? Acá, en el endotelio, no van a funcionar bien los vasoreceptores, no va a censar de que está obstruido, va a seguir la hipertensión, la angiotensina sigue elevándose y sigue siendo un círculo vicioso todo esto. Todo supeditado por este y alterando esto, arteriolas, aferentes, eferentes y la circulación menor, más pequeñita que tenemos, que es la arteriolar, que es donde se dan los cortocircuitos, que los vamos a ver exacerbados, ahí voy ahorita con la pregunta, que los vamos a ver exacerbados en lesión renal aguda, en insuficiencia cardíaca, en EPOC, en insuficiencia hepática, en síndrome cardiorrenal 1, 2, 3, 4 y todo junto lo vamos a ver en el COVID. ¿Qué me iban a preguntar? Maestro,
Esto también tiene algo que ver con las tromboembolias pulmonares, es el mismo... Claro que sí, sí. Es lo que nos va a intervenir en la tromboembolia pulmonar. Como tal, va a haber alteración de esto, de la síntesis de angiotensina, donde en el aparato extraglomerular, aquí, que se me va a reflejar a pulmón, a corazón, se me va a reflejar a pequeños vasos, a grandes vasos. Al taparse estos, mayor formación de trombos y boom, sueltan y ¿dónde pueden llegar? Pulmón, nos infartan bases, nos infartan ápices y a mayor obstrucción que se infarten más, se va a comportar como un choque cardiogénico. El choque cardiogénico se mide con una clasificación que se llama Kelly-Kimball. Si llega en 4 es muerte, es súbita y no lo alcanzamos. Y si este choque cardiogénico no podemos hacer nada, vamos para riñón, vamos para hígado y hace toda una lesión multiorgánica, la tromboembolia pulmonar. De COVID, muchos tienen una TEP. Así es, se mueren por TEP. Una TEP leve puede seguir vivo, duele el pulmón. Una ventaja que se tiene para una tromboembolia, no COVID, porque aquí intervienen muchos mecanismos y ya también hay mucha lesión vascular y mucha lesión en tejido pulmonar, pero una tromboembolia pulmonar leve se puede trombolizar de 7 a 10 días después y el diagnóstico siempre es de sospecha, se corrobora con un gamagrama pulmonar perfusorio y se tromboliza esa zona y mejora el paciente. O si ya no se llega a ese diagnóstico y se tiene una tromboembolia pulmonar, con un gamagrama renal, un gamagrama pulmonar perfusorio, vamos a saber qué tanta lesión va a haber y a mediano y largo plazo vamos a determinar si el tratamiento que vamos a llevar, el seguimiento, porque va a terminar con daño también cardíaco y quizás con daño renal. Las consecuencias en el cerebro son estas: EBC isquémico hemorrágico, isquémico, hipertensiones diastólicas. Hemorrágico, cualquiera de las dos. Hipertensiones sistólicas aisladas, isquémico hemorrágico, hipertensiones diastólicas, isquemia miocárdica. En la hipertensión sistólica aislada, a mayor edad, vasos más lesionados, puede suceder la hemorragia en cualquier nivel. ¿Qué es lo que nos va a dar la diferencia de un isquémico a un hemorrágico? El volumen que sea de la hemorragia y la afectación que vamos a tener por presión intracraneal hacia abajo. Casi todos los EBCs hemorrágicos de aquí abajo se lesionan y hay que intubarlos porque comprimen acá. Si son aquí arriba, salvo que sean muy grandes, los termino intubando profilácticamente. Como vemos el dato, se va deteriorando gradualmente el estado de conciencia o tenemos alteración en pupilas y en respiración. Por eso es importante vigilar la mecánica ventilatoria independientemente de la gas, vigilar neurológicamente al paciente con todos los reflejos y el reflejo pupilar, que es muy importante a nivel del cerebro, del encéfalo. Todo paciente con crisis, con emergencia hipertensiva, llega con encefalopatía. ¿Por qué? Porque se pierde esto, la autorregulación cerebral, supeditado a hiperperfusión y vasodilatación. Este es muy leve, con poquito que se eleve la presión, muchos pacientes, edad arriba de 60 años, con 100 de diastólica, presentan encefalopatía. ¿Cómo puede ser? Están hablando de más, no se acuerdan o tienen alucinaciones. El joven puede tolerar un poco más, pero igual
Es muy lábil el cambio a nivel de cerebro con los cambios de presión. Cefalea intensa, náusea, vómito, signos neurológicos focales, alteraciones del estado psíquico. Todo eso tenemos que valorar. Riñones se nos van a afectar. ¿Todo por qué? Por cambio. Arteriolas, vénulas, que me van a afectar el flujo como tal. Y si hay nefropatía agregada va a ser más evidente. Si no hay nefropatía, esa hipertensión me va a elevar creatinina, urea, va a bajar bicarbonato. La hipertensión es factor de riesgo para causar lesión renal e insuficiencia. Claro, pacientes con muchos años o con pocos años, pero sin haber llevado un seguimiento y no haber sido apegado a su tratamiento. Lesiones ateroscleróticas que afectan las arteriolas. Esto es el problema también en las más pequeñitas, sobre todo las glomerulares, las preglomerulares, cambios isquémicos a nivel de glomerulares, isquemia de túbulos y atrofia. Todo lo que es glomérulo y sus tubos. Corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunciones diastólicas, insuficiencia cardíaca y arritmias. Esto lo vamos a ir viendo conforme evoluciona un descontrol hipertensivo. En un EPOC, que también lleva este problema y que tiene descontrol hipertensivo, va a ser muy obvio esta y esta. El EPOC descompensado con insuficiencia cardíaca. Control de la presión permite regresión o reversión del ventrículo, sí, por eso es muy importante. Los ARAS aquí intervienen, revierten mucho y remodelan, y se puede recuperar mucho un paciente, mucho más que los IECAS. El riesgo ¿qué otro medicamento ayuda a esto y que no es antihipertensivo y que se puede dar aunque no sea diabético? Los inhibidores de glucosa a nivel de túbulo, que son los ISTLGP2, dapaglifosina, canaglifosina, y la mejor que se ha visto ha sido la canaglifosina. Si no es diabético, dosis bajas, se controla la presión y podemos mejorar hipertrofia de ventrículo izquierdo. Si ya es insuficiente cardíaco, lo podemos tener estable mucho tiempo con dapaglifosina, más que canaglifosina. Riesgo de enfermedad cardiovascular se duplica por cada incremento de 20 milímetros de mercurio sistólica o 10 milímetros de la diastólica. Vean este cambio que importante es. Cómo aumenta el riesgo cardiovascular. Y el estudio del paciente hipertenso, la exploración física, los riesgos cardiovasculares que nos va a dar lo agregado a hipertensión, incluyendo el daño renal, los cambios a corazón, a cerebro, cómo se debe hacer la medición. Eso es importante. Sentado, quieto durante 5 minutos, sitio tranquilo, planta de los pies en contacto con el suelo. El esfingomanómetro, baobanómetro, debe estar a nivel de corazón. El brazalete, en cuanto a lo ancho, debe equivaler al 40% de la circunferencia del brazo como mínimo y abarcar mínimo 80% de la circunferencia de la zona. Por eso es muy importante utilizar el brazalete adecuado, de acuerdo a la complexión y edad del paciente. Desgraciadamente a nivel institucional solo tenemos un brazalete para personas normales, no para gorditos ni para niños. La velocidad es muy importante. 2 milímetros de mercurio segundo, y siempre nos enseñan a desinflarlo rápido. Es algo que no ponemos atención y nos quedamos con una mala manía, Presión arterial sistólica es el primer ruido de los dos ruidos de Korotkov, y la diastólica es el último ruido regular de Korotkov. Todo, desde que empieza el primero hasta el último, si los cuentan, son como 20 ruidos.
pero en diferente intensidad. Eso es lo que uno aprende o lo que nos enseñan para distinguir diastólica, sistólica y diastólica. La intensidad de esos ruidos, y de esos ruidos también son palpatorios. Cuando no tengo el estetoscopio, puedo tomar una presión arterial, no con un 20% de sub o sobreestimación, pero si lo necesito y no lo tengo, de forma palpatoria para sentir estos ruidos y este ruido. No sé si la han tomado palpatorio cuando no tienen el estetoscopio. Sí, en algún momento, pero Hay que tener pues muy no suavecitos no los dedos, ¿eh? fidedigno, ¿no? Sí, no. Porque te Va a puedes depender. llegar a confundir. Sí, va a depender la experiencia que tengan de hacerlo. Ajá. Yo sí lo he hecho. Y la presión con la que pongan los dedos en el pulso. Si comprimen mucho, se van a equivocar. Si comprimen suave, se van a equivocar. ¿Voy por la ruta, Leo? No me tardo. El mapa, que es importante, cómo se va a rehacer, que es un método de dejarles el babonómetro y el monitor para que se grabe 24 horas, para, sobre todo, este fenómeno de la bata blanca. Descartarlo, que ya es muy, muy importante, cobran 1,000 pesos por tomar el mapa a los cardiólogos privados. Definirla muy bien. La hipertensión por sí sola. Tomar en cuenta niños y adolescentes. Que la diastólica o ambas por arriba del percentil 95, que esta ya no me acuerdo, es toda una tabla que se utiliza para talla, edad y sexo, este percentil. Las pruebas de laboratorio, hay un análisis que hace el Chopo donde nos reportan, hay un check-up donde nos reportan renina, y ese vale la pena para un paciente hipertenso ver cómo está la renina endógena y saber si lo estamos controlando o no. Creo que fue la última. De pura hipertensión, que es importante para tenerla asociada a enfermedad renal. Es diferente hipertenso puro y que puede llegar a daño renal e hipertenso con renal con hipertensión secundaria o renal con hipertensión primaria o hipertenso primario que va o puede llegar a enfermo renal, hipertenso secundario no renal que si no se cuida va a llegar a daño renal. ¿Preguntas? Por eso era verla aquí nada más hipertensión. Y la asociación con riñón diferente a ver nefropatía hipertensiva. Que si les puse un juego de imágenes de eso, ¿no? De presentación de nefropatía hipertensiva. Sí, tienen cara de guad, me llevó 35 años. Medianamente entenderlo. Poderlo platicarlo y entendiéndolo cada vez más. Muy interesante, muy interesante el tema porque en el servicio de hemodiálisis ya ve que se ven, bueno, yo veo demasiado ahí con los pacientes, las presiones aisladas. Sí, las históricas sobre todo. Y hay veces que la verdad no sabemos manejar. Ajá, los hipertensivos no los sabemos manejar y hay veces que no en la sistólica aislada no pasa nada mientras no te hagan ningún problema neurológico. Déjalos ir, sigue la ultrafiltración. En la hipertensión, cuando la diastólica sí está muy alta, en la transdiálisis, 1, no subir el sodio. 2, no tener fría la máquina. Máquina fría hace vasoconstricción, pero tampoco llevarla a muy caliente. ¿Por qué? Porque van a estimular citoquinas, van a estimular cascada de la inflamación y eso los va a hipertensar. ¿Qué otro problema nos enfrentamos? El filtro nuevo va a hipertensar más como efecto secundario.
Pacientes muy lábiles, esa hipertensión ayuda, pero en otros pacientes causa alteración en cortocircuitos y les da bajo gasto y se les cae la presión. A la media hora, a los 15 minutos de habernos conectado. ¿Eso de qué habla? Del daño cardiovascular en general, que no lo conocemos y no lo tomamos en cuenta. ¿Qué es lo que hay que tener a la mano si no tienen compañero? Nefrointernista o residente. ¿Qué es lo más fácil de bajar la presión y que no se convierta en problema de corazón o de cerebro? Losartán o telmisartán sublingual. Es más noble que el enalapril captopril. Ya no se usa desde hace 20 años, nifedipina, 10 miligramos gotitas. El nifedipino, gotas sublinguales, consume oxígeno a nivel miocárdico e incrementa la posibilidad de infarto en el paciente. Por eso ya no se usa. IECAS, enalapril captopril o losartán telmisartán debajo de la lengua. Y deben de tomar la presión cada 5 minutos. ¿Cuánto les debe de bajar? No más de 15 milímetros y escupirlo. Y seguir su ultrafiltración. Y que le den un enalapril, un captopril o un losartán en ese momento, para que el resto de la sesión se mantenga esa presión controlada. Pacientes que tengan arriba de 100 y no sientan nada, no le hagan nada. Solo es con sintomatología. Ok. Si tienes 120, oye, ¿cómo te sientes? Estoy bien. No le hagan nada, sigan su hemodiálisis. De acuerdo a la ultrafiltración programada, siempre sodios 138, 140. 138 lo pueden dejar inicial, si acaso subir a 140, y la temperatura siempre en 36. Salvo que ya conozcan al paciente y sepan que si se pone más caliente puede mejorar, o si se pone más fría para que si está hipotenso no se les hipotense más, dejarla a 35 grados. Pero si ustedes sintieran cómo entra la sangre a 35 grados, dirían no, mejor se la dejo a 36, pobrecitos. El frío que les da es terrible. Sienten fría el alma con 35 grados. Y por eso se tapan más. Si eso es bonito en la hemodiálisis, saber qué ponerle, qué no ponerle, cuando conoces al paciente y cuando no lo conoces, la presión y la situación clínica, sabiendo cómo está bicarbonato, cómo está sodio, cómo está su gasometría, cómo está la uremia, para saber cómo tratas la primera sesión de hemodiálisis, cuando acabas de colocar un... No tenerles miedo. A veces hay que ultrafiltrarlos. Todos le ponen siempre 2 litros, 3 litros máximo de ultrafiltración. Yo los ultrafiltro por hora. Y el problema es sobrecarga, edema agudo pulmonar franco, de nada le va a servir 3 litros. Mejor me arriesgo a que semihipertense o semihipotense, total, así siempre te lo suben con noradrenalina o con dobutamina, o pones en el servicio dobutamina para mejorar la precarga, y les haces una ultrafiltración de 2 horas y media, de 3, de 5 litros, y les mejoras. Al otro día, volverlo a pasar con otros 3, 4 litros, y al tercer día, otros 3, 4 litros, y en 3 días sacas 15 litros y les resolviste el problema. Y a lo mejor recuperas el riñón. Si fue agudo. Si fue crónico, bueno, evitas mayor complicación. O si tienes de esos nuevos filtros, si se puede hacer la terapia lenta continua, si se puede hacer hemodiafiltración, todas esas variantes, bueno, es mejor. Pero si tienes la tradicional, también se puede. Si tienes la Brown, más maravilla. La Brown para eso es maravillosa. Si tienes la Nipro, ponte a llorar. Estás sola. Estoy sola en el mundo. Échate a correr. Sí, si se me coagula el sistema, no alarma. Nada más se ve la transmembrana. Ya se ven las líneas bien negras. Por eso lo importante de estar viendo las cámaras. Estar viendo las cámaras, pegarle con el dedo
no hay coágulo, no hay coágulo, porque a veces no te alarma y vas a ver el coágulo. Y cuando ya lo tienes bien formado, te empieza a alarmar la máquina Y ya y a no. veces ya ni siquiera puedes retornarlo y te quedas con 300 mililitros de sangre. 1 gramo de hemoglobina va a bajar el paciente. Todo eso hay que cuidar. Por eso es un tratamiento muy activo. Hasta de lejitos, ya que los conoces bien, de lejitos vas viendo, te paras, vamos bien. Por eso antes, para saber si aplicábamos más o menos heparina, todos sentados con el tubito, cada hora, para ver en qué tiempo coagulaba. Un tubito de ensayo, está chun, chun, moviéndolo. La prueba del Ya se coaguló, echarle heparina. No, sí, no coagula, ya no le eches heparina. Y con eso lo hacíamos clínicamente, sin tener que estar haciendo otra cosa. Lo dejaron de hacer, quién sabe por qué. Ya en ninguna parte lo hacen, ¿eh? Eso les hablo de hace 18 años que lo hacíamos. Ahí nos poníamos todos con nuestros pacientes. No sé. Me tocó estar ahí sentado, moviendo el tubito para subir o bajar heparina. Y sobre todo, que la heparinización en hemodiálisis no buscamos anticoagulación, buscamos funcionalidad del sistema para una hemodiálisis efectiva. No, hasta que la tiene. Que esa es una residente que acaba de terminar. Ya. Hoy fue su fotografía. ¿Qué? Iba a hacer su tesis sobre anticoagulación en hemodiálisis, pero fue con un hematólogo. Y del hematólogo era un Ciro Peraloca, es un investigador nacional que tenemos en el hospital, que ve todas las enfermedades raras, todas las coagulopatías raras que hay. Y le sacó toda la bibliografía para anticoagular. Le dije, no, en nefro no anticoagulas. No buscas la anticoagulación ideal. Vas a utilizar anticoagulante para evitar formación de un coágulo que te obstruya el sistema. Pero no vas a llevar anticoagulación permanente al paciente. Ni siquiera lo llevas a una anticoagulación ideal transdiálisis. Es una anticoagulación que te sirva para que no se tape el sistema. No es para eso el uso de la heparina. Y a veces puede ser tan contraproducente que ese uso de heparina en hemodiálisis me incrementa la anemia o me da alteraciones de coagulación efectivas y reales con poquita heparina que utilizo. Y empiezan a sangrar los pacientes. Pero esto es por cronicidad, no es de forma aguda. Es por la cronicidad. Siempre, casi siempre, todas las unidades estamos con una subcoagulación. ¿Por qué? Porque casi todas utilizamos de 1000 a 2000 unidades bolo inicial y 1000 unidades por hora. Casi todas. Así ya, ese es el cartabón y que no nos da problemas. Que vemos que se coaguló mucho, a la siguiente aumentamos a 2000, a 3000, 3500 el bolo inicial y si acaso 1500 por hora, pero no más de eso. ¿Cuánto tiempo después de la hemodiálisis me va a dar el efecto la heparina? Y eso es lo que ustedes tienen que preparar al paciente. 3 horas. Después de 3 horas ya no sangran. Cuando se utiliza mucho. En un paciente hipertenso, un efecto secundario de usar mucha heparina, que no llegamos a la anticoagulación, es que haga emergencia hipertensiva en su casa y se rompan los vasitos porque no sabemos toda la integridad que tenga arterial venosa a nivel cerebral. Se rompan los vasitos y suceda un EBC hemorrágico. Hay que jugarse. Pero entonces ustedes intervienen mucho en la educación del cuidado y del autocuidado del paciente. Cuídate la presión, no tomes agua, no tomes agua. A mayor ultrafiltración, más lesiones
a corto, mediano y largo plazo vasculares. Muerte súbita, EBCs, infartos. A mayor ultrafiltración. Que están solas y está sobrecargado, sáquenlo por hora. Siempre se saca más en la primera, poquita en la segunda, regular en la tercera, para compensar intercambio de agua